Bueno, hola a todos, bienvenidos al grupo de estudio sobre principios de diseño sólido de la comunidad de Alnet Hispano. La idea para hoy es trabajar sobre el último de los principios sólidos de inversión de dependencias y por otro lado, bueno, hacer un juego para un poco, bueno, como una especie de ejercicio, digamos, integrador de todo lo que fuimos aprendiendo hasta ahora. Así que vamos a empezar haciendo el check-in, como hacemos generalmente. Creo que ya más o menos todos nos conocemos, pero bueno, como siempre la idea es decir el nombre, el país y tu programa de televisión favorito que más te guste. Bueno, ahora sí a trabajar, digamos, sobre el material. Creo que vamos a estar, digamos, un poquito tiempo nomás trabajando en las preguntas. Es un principio por ahí, digamos, bastante simple de entender. Así que bueno, arrancamos con nuestra pregunta clásica de cómo le explicarías este principio a tu abuela o cómo explicarías este principio de una manera simple. ¿Quién quiere empezar? Porque encontré un ejemplo muy bueno en el que decía que el principio de inversión de dependencia es como las decisiones que tiene que realizar el Estado de una nación no pueden depender de las necesidades de cada uno de los ciudadanos. Ah, mira. Interesante el ejemplo, ¿eh? Está bueno. Sí, ¿verdad? Sí, sí. ¿Se acuerdan digamos, qué decía ese principio? O sea, cómo lo presentaban en el apunte. O sea, decía algo así como que, bueno, ciertas cosas no pueden depender de otras, ¿no? ¿Qué cosas no podían o no conviene que dependan de otras? Hablaba, por ejemplo, de cosas a alto nivel y cosas a bajo nivel, digamos, ¿no? ¿Cómo debería ser la relación de dependencias entre algo que está a alto nivel y algo que está a bajo nivel? Lo que dice el principio es que módulos, supongo que se refiere tanto a clases o mismo a métodos, no deben depender de otros módulos que están a un nivel más bajo, que ambos deberían depender de abstracciones. Bien, bien, buenísimo. Esa es un poco, digamos, como no sé, la definición del principio en programación, digamos, ¿no? Y por una pregunta interesante para hacer sería, ¿qué pasa si no aplico el principio de inversión de dependencias? O sea, ¿por qué puede ser malo no aplicarlo? Eh, Y ah, dale, Jorge. eh, Y en una parte del documento hablaba de tres cosas que hacen digamos, denotan que un diseño no es bueno, y es el tema de la rigidez, que un cambio afecta a muchas otras partes del sistema, un tema de fragilidad, que cada cambio rompe algo inesperado, y que es inmóvil, o sea, que es imposible de reusar distintas partes de nuestro sistema. Un poco este principio apunta a cubrir estas tres cosas, pero sobre todo quizás la cuestión de que sea inmóvil, porque si yo separo las dependencias de forma tal que puedo tomar cada una de las partes de lo que conforma mi sistema y utilizarlo en otros sistemas, estoy haciendo que mi diseño sea móvil. No sé si es la palabra, la traducción exacta, pero viene por ahí, me parece la mano. Claro. Móvil es como que está relacionado a la facilidad de reuso, ¿no? Claro, sí. Bien. A ver, lo que les propongo ahora es ver un ejemplo y sobre ese ejemplo, bueno, comparar, digamos, qué ventajas y desventajas tienen uno de otro, digamos, ¿no? Bueno, lo que yo tengo acá, en este caso, es un típico controller que se llama Diner Controller 1. Controller que podría tener en cualquier aplicación SP MVC. Y este controller tiene una dependencia a un repositorio. La dependencia la tiene a través de una interfaz que es eDiner Repository.
el controller tiene un método getById que lo resuelve usando el repositorio, y este controller, en este caso, digamos, resuelve esa dependencia en el constructor, donde, bueno, hace un new de dinner repository. Este sería, digamos, como el ejemplo malo, por decirlo de alguna manera, digamos, ¿no? Ahora vamos a abrir el ejemplo bueno. En este caso, la dependencia con el repositorio se resuelve a través del constructor, y el controller, digamos, depende solamente de la abstracción id in el repository. No como en el caso anterior, que dependía, digamos, de una implementación particular, que era bueno, la implementación de dinner repository. Ahora bien, viendo estos dos ejemplos, digamos, ¿no?, que son muy cortitos, ¿qué ventajas y desventajas pueden encontrar entre ambos ejemplos? Bueno, en el ejemplo malo, una de las desventajas principales es que estoy atado en cierta medida al dinner repositorio específico que se instancia dentro del constructor. Acá está. Bien. ¿Y eso qué problemas me puede traer, por ejemplo? Que eventualmente si necesito otra implementación de dinner repository, una diferente, tendría que modificar este código, o sea, implicaría hacer un cambio directo del constructor para poder implementarlo, o bien generar otro controlador que manejara el dinner repository nuevo. Claro. Porque lo que deja muy independiente un lado del otro. Bien. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si a dinner repository se le agrega otra dependencia? O sea, si dinner repository dependiera, por ejemplo, de, no sé, de una abstracción para manejar caché. Se complica la se hace, se encadenan más y más dependencias a las diferentes clases y se hace más difícil mantenerlo en el tiempo pensando en el futuro, me imagino yo. Claro. A ver, otra pregunta, digamos. En este caso, digamos, no en el ejemplo malo, ¿quién decide cuál es el tiempo de vida del repositorio? O sea, cuándo nace y cuándo muere el repositorio. El controller. Claro, el controller, digamos, ¿no? Y no tengo posibilidad de cambiar eso. Y esa otra pregunta más. En este código, el que se está viendo ahora, ¿qué otros principios de diseño, de los principios SOLID, además el de inversión de dependencias, no se está aplicando? OpenClose, por lo que mencionaba recién, de que si necesito otra implementación del dinner repository, tendría que modificar el controller, sí o sí. Entonces el controller no está abierto para extensión, digamos. Bien. No está cerrado para modificación, es lo mismo. Claro. ¿Y hay algún otro principio? También el de responsabilidad simple, porque, como se dice, el controlador se está encargando de instanciar el dinner repository, además de hacer los métodos que traen por ID, por ejemplo. O sea, tiene más de una razón para cambiar. Claro. En ese sentido. Exactamente, digamos, ¿no? Es como que acá hay dos responsabilidades. Una es la instanciación, que es la que vos mencionabas, y otra es el uso, digamos, ¿no? Que bueno, en este caso tiene que ver con resolver la funcionalidad que necesito. O sea que algo que, digamos, viene de la mano por ahí con el principio de inversión de dependencias, es que cuando yo lo aplico, separo la instanciación del uso y favorezco, digamos, un poco al principio OpenClose, porque, digamos, de esta manera cada pieza de mi aplicación es una pieza que es intercambiable por otra sin impacto, ¿no? Bueno, la idea ahora es hacer un juego. Es un juego que está basado, digamos, en el pattern poker,
y bueno, le cambiamos el nombre, va a ser en este caso Solid Poker. Así que lo que les voy a pedir es si pueden ingresar al web bueno, que les había pasado por mail. Voy a compartir el web para que todos lo puedan ver. Bueno, les pido que vayan entrando y mientras voy explicando las instrucciones del juego. Si algo no se entienden, bueno, avisen y así lo vemos. Bueno, la idea del juego es un juego de cartas, se juega por mano. Cuando empieza la mano, cada participante tiene que entrar al link que figura ahí. Ese link, si ustedes entran, es una página que les va a decir, bueno, les va a tirar cartas al azar, ¿no? Yo ahí lo cambié para que lo puedan ver. En este caso, bueno, me están viniendo estas cartas. La idea es que del 1 al 5, estos números se corresponden con los principios sólidos, del primero al último. Y por último, en este caso me salió una última carta que es un comodín, ¿no? El objetivo del juego es, digamos, yo tengo que tratar de bajar a la mesa la mayor cantidad de cartas posibles, y la forma en la que yo puedo bajar las cartas a la mesa es pensando un ejemplo que no aplique los principios sólidos que yo elija. Por ejemplo, supónganse que yo voy a decir, bueno, como me vino el 5, voy a pensar en un ejemplo que no aplique el de principio de inversión de dependencias. Y como tengo un comodín, digamos, si a mí se me ocurre un ejemplo que no aplique inversión de dependencias, puedo bajar a la mesa el 5 y puedo bajar a la mesa el comodín, o sea que bajo 2 cartas. Si además a mí se me ocurre un ejemplo en donde, además de este principio, no aplique, por ejemplo, acá tengo el 1, digamos, ¿no? Que el 1 vendría a ser el principio de responsabilidad simple, bueno, voy a poder bajar 3 cartas a la mesa. O sea que un poco digamos, el objetivo del juego es empezar es combinar los principios de diseño, pensando en ejemplos que no los apliquen, para bajar, digamos, la mayor cantidad de cartas posibles a la mesa. No sé si más o menos se entiende cómo es. Y bueno, si no hay ninguna duda, lo que les pido es que, digamos, entren al web. Voy a armar una lista de los que vamos a estar jugando. Cada jugador, ahí los compartí, arranca con 5 puntos, y en cada mano, bueno, uno tiene que poner ese punto como si fuese, digamos, la apuesta que va a hacer, y al final de la mano va a ganar, digamos, quien haya bajado la mayor cantidad de cartas posibles, y se va a llevar, bueno, todos los puntos que estén en la mesa. Así que lo que les pido ahora es que cada uno entre al link que le tira las cartas, y a partir de ahora nos vamos a tomar, digamos, un ratito para que cada uno, digamos, piense cuál va a ser su ejemplo, y después, bueno, en el orden en que aparecen los jugadores, o sea, en el que están los jugadores en el web, lo voy a pintar para que lo puedan ver. Cada uno tiene que mostrar sus cartas y justificar su ejemplo. ¿Se entendió? Sí, Fernando. Buenísimo. ¿La mínima cuál es? Y la mínima sería jugar una sola carta. La de apuesta, digo, un punto. No, es un punto porque, digamos, siempre va a ser un punto.
Pues si no sería más complicado hacerlo. Simplificamos un poquito el juego. Está bien. Está bien. Bueno, gente, entonces a partir de ahora nos tomamos 2 minutos y arrancamos la mano. Bueno, gente, vamos a ver qué sale de esto. Teníamos primero, estaba Alejandro Labra. Alejandro, ¿querés pegar tus cartas en el web y contarnos qué se te ocurrió? Estoy armando el ejemplo, sí que quería pasar por mientras. Faltan unos par de minutitos para tenerlo. Ah, bueno. A ver, Amalia, ¿vos estás lista? Sí, pero ¿cómo cojo las cartas? Tenés Las tengo. que... Podés, digamos, te vas a la página que te dio las cartas, Sí, ahí las haces tengo. Ujú. copiar, volvés al web y un lugar donde dice, por ejemplo, click to repli, ahí le das pegar y done. Ahí, ¿no? Ahí está. A ver, te tocó un comodín, un Sí. 2, un 2 Entonces y... cojo el principio, sí, el del open close. sí, poné todas tus cartas. Ah, que pongo todas, vale. Claro. Ya Bien. están. Una cosita nomás para, digamos que lo Sí. podemos ir haciendo en orden. Traten de pegarlas debajo de la última respuesta que tiene el wave, que en este caso sería la del Vale, puntaje. Pero esta vale, vale, déjala así por ahora, no hay problema. vale, perdón. Bien, decías que ibas a, entonces elegiste el principio de Open Close, ¿cierto? Eso es. Un ejemplo de open close, sí. Aprovechándome de que tengo dos doses y un comodín. Bien, Y un ejemplo así rápido y sencillo para contar, tenemos una clase forma y dentro de esa clase un método que me dibuja formas. Y tengo implementado para recibir, en este caso, por ejemplo, un círculo y un cuadrado. Entonces, dentro de mi método dibuja formas, mediante un case, un select case, yo podría dibujar, dependiendo que sea círculo, el círculo, si es un cuadrado, un cuadrado. Entonces, si me viniera otra forma, por ejemplo un triángulo, tendría que modificar el método para que me pudiera pintar el triángulo. Y así sucesivamente. bueno. Buenísimo, Amalia, tenés 3 cartas adentro entonces. Vale, gracias. Sigamos con Jorge entonces. De ahí voy a tomar los dos ases y el 2 para dar un ejemplo que no aplica ni el principio de responsabilidad única ni el de abierto cerrado. Bien, Imaginemos que tengo una clase factura y esa clase factura tiene un método que se llama generar reporte. Y ese método lo que hace es grabar en disco el reporte con los datos de la factura en formato de texto plano, un TXT. Ese ejemplo no aplica responsabilidad única, porque la factura, digamos que tendría la responsabilidad de saber generar un reporte, además de otras responsabilidades como calcular sus totales, descuentos, etcétera, que son cosas también de una factura. Y tampoco aplica abierto cerrado, porque si el día de mañana tengo que modificar, o sea, tengo que agregar la posibilidad de generar reportes en formato PDF y no solo texto plano, no me queda otra opción que modificar el método generar reporte de la factura. No podría, digamos, extenderla sin modificarla, con lo cual no está cerrada por modificación. bien. Bueno, muy buen ejemplo. Creo que vi un post al respecto sobre eso, ¿puede ser? No, cualquier coincidencia con ese post es pura... Pura casualidad. Bueno, Sí. entonces fueron 3 cartas, ¿no, Jorge? Dos ases y el 2, sí. Sí, bienísimo. Alberto, ¿tenés tu ejemplo? Ya, voy a dejar las cartas en el web. Dale. Done. Ya, el ejemplo al que me voy a orientar van a ser para los 4.
de las cartas. O sea, el principio de segregación de interfaces. Ujú. En este caso supongo que tengo una interfaz asociada a las operaciones que hacen vehículos motorizados. ¿No sé? Sí. En esta interfaz de vehículos motorizados yo defino métodos, por ejemplo, el avanzar por tierra, el avanzar por aire, el avanzar por mar, y más métodos propios de cada vehículo que tiene motor. Bien. Y luego necesito hacer una implementación específica donde voy a aplicar estos métodos en un automóvil. Entonces, cuando yo quiero generar implementar esta interfaz de vehículo motorizado en un automóvil, me veo la obligación de ocupar los métodos de implementación correspondientes con el volar y el navegar, que no le corresponden al automóvil y que hacen mi interfaz de implementación más grande. Bien. Entonces, eso era lo que quería tocar. Muy bueno el ejemplo, Alberto, ¿eh? Entonces, vos jugaste serían 2 cartas, ¿no? Los 4 juegos. Los 4 de diamante y el 4 de clubs, que no sé lo que es. 4, bien. Vamos a actualizar el puntaje de esto para empezar la otra mano. Ah, falta Alejandro. ¿Te perdimos a Alejandro Labra? Ah, no, sí. ¿Tenés tu ejemplo? Sí, voy a ver las cartas ahora en el... Dale. Bueno, yo voy a hacer un ejemplo, me tocaron para el 1 y para el 5. A ver. Bueno, el ejemplo que iba a comentar era bueno, imaginémonos que estamos, haciendo un sistema y estamos creando una clase para hacer reportes. Pero además de esto, esta clase reporte, que se encuentra ubicada en la capa de negocio, necesita mantener o mantiene, no necesita, sino que mantiene dentro de su estructura la forma de comunicación o cómo establecer comunicación con nuestra base de datos. Entonces, dentro de su constructor, abre o cierra transacciones a través de una herencia implementando la interfaz de eDispose. Por lo tanto, inicia o cierra transacciones dentro de su constructor y además contiene toda la lógica para poder crear el reporte necesario. Por lo tanto, aquí la idea es que no sería abierto o cerrado, debido a que cada vez que yo quiera generar un nuevo reporte debería modificar esta clase. Y además no está alterando el principio de inversión de dependencia, debido a que no conozco yo cómo se está implementando la forma de iniciar o cerrar una transacción en la base de datos. O cuando Bien. abre o cuando cierra una transacción. No sé si se me entendió un poco. Sí, se entendió el ejemplo. Solo te iba a hacer un comentario. En tu ejemplo mencionaste el principio de abierto-cerrado, pero sin embargo a vos no te vino un 2 como carta. No, no mencioné Podrías de buscar... responsabilidad única. Ah, de responsabilidad única. Bien. Claro, en el sentido de que el reporte que contiene varias clases o varios métodos que tiene que para poder implementar los reportes. Siendo de que, o sea, que el tema es una responsabilidad, de hecho, incluso abrir una transacción y hacer reportes. Ah, bien. Perfecto, entonces. O sea, serían 4 cartas. Exactamente. Bueno. Vamos a actualizar los puntajes, a ver cómo quedan. Ángel y Ariel. Como cada uno, digamos, en la mano tengo que poner una, esto quedan 4. Es decir que en la mesa tenemos 4.
y quien bajó más cartas fue Alejandro, o sea que se ganó los 4 puntos, 8. Entonces, así queda nuestro puntaje. Bueno, los invito a jugar una mano más. Así que les pido que, bueno, en el link que ya tienen, si hacen clic en el botón que dice Game, les va a volver a tirar un nuevo juego de cartas. Y la idea sería, bueno, volver a tomarnos 2 minutos para pensar los ejemplos. Así que arrancamos ahora. Alberto, ¿querés arrancar? Ya, el ejemplo que tengo pensado es el siguiente. Después digo las cartas que debería aplicar. Supongamos que tenemos que hacer tenemos una aplicación X que se va a encargar de hacer de importación de datos de forma masiva. Como requisito de esta importación se necesita que sean a través de archivos de texto plano o a través de alguna planilla de cálculo. Para esto, mi mal ejemplo generaría una clase, por ejemplo, importador, que tiene un método para importar texto plano y que tiene un método para importar Excel, donde se implementa cada una de estas funcionalidades específicas. Entonces, las violaciones que tengo respectivas son las siguientes. El de responsabilidad simple. Si la clase se tiene que preocupar tanto de la implementación de Excel como de archivos planos, por lo tanto, le da más de una razón de cambio. Si yo quisiera modificar alguna de estas propiedades, terminaría cambiando la clase por alguna razón diferente en cada caso. El Open Close. Si por cualquier razón, motivo o circunstancia quisiera implementar otro tipo de importación, me vería la obligación de cambiar mi clase importador. El Dependence Inversion. Si como mi clase tiene la implementación de ambos tipos de archivos dentro de la misma, existe una dependencia directa entre los archivos que puedo importar. Lo que haría que mi módulo o mi aplicación no dependa de abstracciones, sino que de la implementación concreta. Y el del scope que quería aplicar, pero que ahí quedé flop, porque no sé cómo explicarlo ahí. Y eso. Entonces, las cartas que bajaría sería el 5, el 2, el as y el joker. Y como El comodín. 4 de las 5 cartas. Ujú. sí. De hecho, como consulta, si alguien me pudiera explicar, porque creo que también violaría el principio del scope. Entonces, si alguien pudiera completar si es que se entendió en realidad. Sí, yo te entendí todos. Buenísimo. Bueno, 4 adentro entonces. A ver si vamos con Alejandro Labra, que además la mano pasada me lo había salteado. Sí, voy a ver las cartas. Ya, mi ejemplo voy a tirar 3 cartas, los números 2. ¿Mm? Y el ejemplo sería el típico cuando uno empieza a recopilar, cuando empieza a programar, que empieza a darte cuenta que tienes varias funcionalidades que se parece, por ejemplo, de archivos. Tú sabes que, no sé, encontraste por ahí, buscaste en internet, encontraste un código que era para guardar un archivo en cierto formato, después otro para abrirlo, modificarlo, eliminarlo, y se te ocurre hacer una típica clase de utilidades donde mantienes todos los códigos que has encontrado. Esa clase o sea, violaría el principio de abierto y cerrado, de hecho, porque cada vez que yo quisiera agregar más funcionalidad tendría que modificarlo y no lo estaría extendiendo ese archivo. Claro. Bien, Ese sería un buenísimo. ejemplo. Muy simple el ejemplo, está bueno. O sea que son 3 cartas. 3 cartas, sí. Bien. 3 doces. Sigamos con Amalia, ¿tenés tu ejemplo? Yo voy a coger
los 5, el principio de inversión de dependencia. Y un ejemplo sencillo, tenemos una clase con un método que nos va a regular la temperatura de un termostato y recibe los valores de las lecturas de esa temperatura, máxima y mínima. Entonces, si mientras no alcance cierto valor, se mantiene el termostato apagado y si pasa ese valor, se enciende. Y entonces viola los principios de inversión de dependencia porque no podemos reutilizar ese método para otro termostato distinto y no podemos sacar esa lectura de valores fuera y el encendido y el apagado por otra parte. Claro. Está bueno también, muy claro y muy simple el ejemplo. Entonces serían 2 cartas, digo bien. Sí, porque no sabía juntarlo con el del ISCOM, así que sí, me quedo con 2 cartas. Bueno, sigamos con... Nos queda Jorge. Bueno, el ejemplo es el siguiente. Tengo una aplicación que es para niños que dibuja osos en pantalla, ¿no? Los animales. Y los chicos pueden moverlos en 4 direcciones, arriba, abajo, izquierda, derecha. Entonces, defino una clase base abstracta, oso, se llama oso, y tiene un método mover. Ese método mover recibe la dirección hacia donde lo quiere mover el oso. Luego heredo esa clase y creo un oso pardo, un oso polar y un oso de peluche. No sé si peluche en todos los países significa lo mismo, pero es como un oso de juguete. Cuando se llama al método mover, pasando de la dirección, podría tener un método de test que asuma que la posición original donde se encontraba el oso, después de llamar al método mover, es distinta a la posición actual. Entonces, como el oso de peluche en realidad no se mueve, esto no estaría respetando el principio de sustitución. Porque, digamos, mi test fallaría cuando la clase concreta que se esté utilizando en ese test sea el oso de peluche y no cualquier otro oso vivo que sepa moverse. Y también podría decir que no respeta el principio de separación de interfaces, porque quizás la forma correcta de implementar esto sería tener 2 interfaces, una que se llame ioso, que no tenga el método mover y tenga, por ejemplo, obtener posición y otras cosas, y una interfaz separada que sea ioso animado, la cual sí tendría el método mover. Entonces mi método de test que antes estaba fallando, lo que tengo que hacer es que me pida un ioso animado para que siempre, digamos, funcione bien. Claro. Bueno, muy, muy bueno el ejemplo. O sea que igual tuve que dibujarlo en un papel para ir siguiéndolo, pero se entendió. O sea, serían 3 cartas, porque tenés un comodín además, ¿no es cierto? Sí, sería la carta 3, 4 y el comodín. Comodín, bien. Bueno, vamos a ver cómo quedaron los puntajes. O sea, por jugar esta mano, todos tienen, digamos, todos tienen uno menos. O sea, 3, 7, 3, 3. En la mesa hay 4. Y quien bajó más cartas fue Alberto Alcaide, que se llevó las 4. Estos quedan 0. Y este quedan 7. Y este es el resultado. Bueno, gente, llegamos al final de la hora. Voy a cerrar un poquito esto. Espérenme un segundito. Ahora sí. Bueno, con esto, digamos, terminamos con lo que sería, digamos, el grupo de estudio. Les quería agradecer a todos, digamos, por haber participado. Una cosa que me comentó Jorge Gamba es que, bueno, él en este encuentro, digamos, no pudo participar, pero, digamos, consiguió bueno, que para los participantes se les pueda hacer un regalo del
creo que me había dicho el libro Head First de Design Patterns. Yo tengo anotados sus mails. Bueno, Jorge me los había pedido para que, bueno, después se los pase a él y él pueda gestionar, digamos, el regalo, pero bueno, sepan que en algún momento, digamos, van a recibir, digamos, un obsequio por haber participado. Y una cosita más antes de terminar, quería pedirles, digamos, si cada uno podía, bueno, dar su opinión o su feedback acerca de la actividad, cómo se sintieron, si les gustó, les aburrió, bueno, para aprender y la próxima vez, digamos, poder hacerlo mejor. En mi caso particular, la verdad que me sirvió un montón, inclusive esto último del Solid Poker, o como se llame, me pareció bastante divertido. Y digamos, mi experiencia personal es que uno por ahí cuando estudia estas cosas y lo único que hace es leer libros y demás, no se exige tanto como si tuviera que presentarlo ante otras personas, digamos, dicho por ahí suena medio mal, pero para no pasar vergüenza uno termina estudiando más fuerte de lo que estudiaría si no tuviera que presentarlo a otras personas. Así que me parece que la forma de aprender así es muy bueno y la verdad que el tema que trataba muy interesante y sirve un montón. Bueno, me alegro mucho, Alberto. Bueno, primero, gracias por los regalos, gracias también a todos ustedes por el conocimiento, por lo que he logrado aprender. Y sobre el juego que hicimos hoy, me gustó mucho. En realidad sirve para tratar de aplicar directamente los estudios entre todos y poder presentarlos y es entretenido el tema de la competencia y estas competencias que sacamos puntos. Entonces me gustó mucho y incluso de hecho como que se podría implementar desde un principio para próximos grupos de estudios. Aplicándolo más capitalizado. Y eso, muchas gracias, Clea. Bueno, gracias, Alberto. Alejandro. Sí, comparto igual lo que han comentado Jorge, que ha comentado Alberto, en el sentido de que el juego que implementamos hoy día fue bien interesante, hizo que todos participáramos y que pensáramos y tratar de botar la mayor carta, y fue bien dinámico y entretenido. En cuanto al proceso que llevamos desde ya hace un mes más o menos, yo lo encontré, comparto también lo que dice Jorge en el sentido de que uno a veces cuando estudia solo no se exige tanto, como cuando estás estudiando en grupo. Y eso sí te ayuda para ir avanzando más rápido y lo otro que ocurre siempre es generalmente a veces que cuando uno lee algo puede ser que no lo haya entendido de la manera correcta. Así cuando la otra gente empieza a comentar y a compartir, a veces te empieza a quedar más claro y alineas mucho mejor lo que estás estudiando. Yo creo que en ese sentido el grupo de estudio sí llegó a buen término, sí creo que logramos que la mayor parte de los participantes aprendiera. Yo aprendí un montón, he aprendido harto y eso sí ayuda mucho. Así que yo creo que está bueno, podemos repetir la experiencia más adelante. Bueno, muchas gracias. Y finalmente, bueno, nos queda Amalia. Pues yo me uno a todos, os doy las gracias a los organizadores por preparar el grupo. A mí me ha encantado lo del póker de hoy y sobre todo me ha servido, repito lo mismo que los anteriores, para afianzar y a clarificar sobre todo los conocimientos. Lo que sabes, tenerlo más claro. Y yo ya estoy dejando otro grupo nuevo de trabajo. Si no, nos vamos a quedar huérfanos hoy. Bien. Bueno, gente, esto es todo, digamos, con esto cerramos. Gracias a todos nuevamente por participar y seguiremos en contacto a través de las listas o de Alnet Hispano o de Twitter seguramente. Así que bueno, un saludo grande a todos, nos estamos viendo. Chao.